Muy buenos días a todos. Pequeño vídeo de reacción. Hacía un año que no hacía este tipo de vídeos cortos. El año pasado hice algún vídeo corto, aunque luego no mantuve la continuidad. Hay que decir que haya habido un poquito de pereza. Luego después me he limitado simplemente a hacer los vídeos más currados que he estado haciendo sobre la serie sobre los orígenes ocultos de la Unión Europea. Luego entrevistas para hacer o reseñas de libros, que por cierto se va a seguir haciendo. Pero debo decir que, bueno, a ver, en primer lugar, yo ya no estoy en el partido Soberanía y Trabajo, ¿de acuerdo? No hice un vídeo para explicarlo porque tampoco es tan importante. Pero es posible, en cambio, es bastante posible, todavía quedaría por confirmar los últimos detalles, que yo participe en un canal colaborativo eh, que tenga que ver con temas de soberanía, o más concretamente con tratar de constituir un núcleo soberanista en España. Entonces, si se hiciera esto, sería buena noticia porque significaría que este canal se fusionaría con este otro canal, ¿no? Y el contenido que hago aquí, o que tal vez por pereza he dejado de hacer aquí, este tipo de pequeños vídeos de reacción, pues se hará en este otro canal. Entonces, para coger carrería, para estar un poco, para coger un poco de inercia, ¿no? Decido hacer este vídeo porque, aunque incluso lo habría hecho independientemente de que no se planteara hacer este canal colaborativo, porque con lo que ha pasado en Ceuta, en los últimos, hace un cierto tiempo, hace apenas 2 semanas creo que fue, el tema de Ceuta no lo voy a analizar porque eso ya se ha comentado, eso ya lo han hecho otros, pero yo quisiera hablar de unas cosas que se han afirmado sobre el espacio Schengen, que lo tengo que decir yo porque es que no lo dice nadie más, lo que están diciendo es mentira, básicamente. Sobre todo cierta narrativa, digamos, desde sectores contrarios al gobierno. No es que yo quiera defender el gobierno de Pedro Sánchez, pero es que con respecto a estas cuestiones que relevan de las cuestiones europeas, al fin y al cabo, pues como pasa muchas veces, se dicen cosas que son falsas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido después de la crisis de Ceuta? Lo que ha ocurrido es que desde el 1 de agosto de 2026, Italia, entonces el gobierno de Giorgia Meloni, ha reintroducido controles temporales en puertos y aeropuertos, suspendiendo por tanto temporalmente las disposiciones del acuerdo Schengen. El acuerdo Schengen es el espacio, digamos, europeo que establece que no haya controles en las fronteras, ¿de acuerdo? En el cual están presentes todos los países miembros de la Unión Europea, excepto uno, que es la República de Irlanda. Además lo sé bastante bien porque yo en noviembre del año pasado estuve ahí y os puedo dar fe del hecho de que me controlaron y bien, me controlaron en la ida, me controlaron en la vuelta, ¿no? Había dos países que no forman parte de Schengen, que eran el Reino Unido y Irlanda, pues ahora pues solo queda Irlanda. No obstante, no es óbice, no es óbice para que los británicos votaran a favor del Brexit por el tema migratorio, porque aún así la política de inmigración, la política migratoria legal, digo la política migratoria, porque una cosa es la política migratoria, otra cosa son los controles en las fronteras entre países europeos, son cosas relacionadas, pero no es exactamente lo mismo. Políticas migratorias están compartidas entre los países miembros y Bruselas, los gobiernos de los países miembros y Bruselas, y eso ha tenido bastante que ver con el Brexit. Pero bueno, olvidémonos del Reino Unido. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, por cierto, una gran decisión por parte de los británicos. Y en el único país, bueno, hay dos. Hay un país que no está porque acordó forma parte de ratificar el Tratado de Ámsterdam del año 97, porque el Tratado de Ámsterdam del año 97 es el tratado en el cual se introdujeron dentro de los tratados europeos, por tanto, el acervo del espacio Schengen, que data del año 85. Y luego, por una cuestión que no he investigado, pero bueno, lo he visto, Chipre parece que debe entrar, no sé si está en periodo de negociación, pero se supone que debe entrar, puede que esté en un limbo extraño, pero todavía no está. Pero el país
que negoció un opt-out, es decir, que pues igual que cuando Dinamarca entró en la Unión Europea y negoció un opt-out para excluir la entrada del euro, ¿de acuerdo? O sea, estar excluido dentro de la entrada del euro, pues Irlanda ratificó el Tratado de Ámsterdam, pero a condición de no entrar en Schengen, ¿no? Pero los demás países europeos están en Schengen. Es decir, que esto significa que no hay una ausencia de control en las fronteras entre países europeos, lo que es una cosa demencial, es una cosa que no existe. Yo creo que no existe en ningún otro lugar del planeta, fuera del marco de la Unión Europea, que es que una frontera pues directamente sirva para no ser una frontera, básicamente. Es una disposición que incluso está en los tratados europeos, luego diré en qué artículos, que lo que establece es la prohibición de controlar las fronteras, ¿no? Lo que pasa es que, Italia, entonces, a partir del 1 de agosto del 26, que ahora entenderéis porque que esto parece contradictorio, pero lo explicaré, ha reintroducido controles en los puertos y aeropuertos, pues eso es importante, no las fronteras, ahora volveré sobre eso, y era una disposición que en principio tenía que mantenerse hasta el 15 de agosto, ya estamos el 16 de agosto y la disposición, o sea, la de medida del gobierno italiano de Giorgia Meloni sigue vigente, ¿no? No afecta a los españoles, afecta a los ciudadanos de terceros países, ¿de acuerdo? Países no miembros del espacio Schengen, que llegarían a Italia por vía aérea o vía marítima, ¿no? ¿Es posible que haga esto el gobierno de Giorgia Meloni? Pues aunque yo en principio pensé que no, o sea, pensé que no, legalmente no, pues legalmente sí es posible. Otra cosa es que sea posible de forma indefinida, pero es posible. El código de fronteras del acuerdo Schengen permite reintroducir controles internos, leo, cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, siempre como medida de último recurso y respetando principios de necesidad, proporcionalidad y límites temporales. Es decir, que aunque sea legal lo que hace Italia, el gobierno italiano, no es algo indefinido. No se puede suspender, o sea, o entre comillas, expulsar a España de forma unilateral del acuerdo Schengen de forma indefinida. Eso sí violaría no ya solamente el tratado que establece el espacio Schengen, sino los propios tratados de la Unión Europea. Porque, insisto, porque las disposiciones, el acervo de Schengen está en los tratados europeos desde el año 97, bueno, sí, entrando en vigor en el 99, pero bueno, se firmó así en el 97 cuando se firmó el Tratado de Ámsterdam, que fue el tratado que vino después de Maastricht. Lo que pasa es que si bien España es miembro del acuerdo Schengen, pues no todos los territorios españoles están en Schengen. De alguna forma que hay países que forman parte de la Unión Europea, pero que luego pueden tener territorios que no están en la Unión Europea. Por ejemplo, en Francia, la isla caribeña de las Antillas francesas de San Bartolomé o la Polinesia francesa, por ejemplo, no están en la Unión Europea. Pues claro, lo que nos dicen los medios, y no os dice ningún youtuber que forme parte del Team Facha o Team Liberal, es que Ceuta no está en el espacio Schengen. Con lo cual, realmente la medida de Giorgia Meloni es una pantomima, es un paripé, es espectáculo. Y además, que yo sepa no, eso es un hecho, no hay un aeropuerto, o sea, de hecho, no sé ni siquiera si hay aeropuerto en Ceuta, creo que no hay, pero desde luego lo que no hay en Ceuta son vuelos directos desde Ceuta hasta Italia. Y luego, por lo que ya sabemos, parece ser que pasar de Marruecos a Ceuta pues es bastante fácil, ¿no? O por lo menos hay una permisividad con respecto a ello, pero luego pasar de Ceuta a la península ibérica es otra cosa, es bastante más complicado. Y entonces, Italia está utilizando un acontecimiento ocurrido en la frontera exterior, España con Marruecos, y por tanto exterior al espacio Schengen, para justificar controles en una frontera interior con España.
por vía aérea y marítima. Pero claro, y eso sí que, eso ya luego entronca con la problemática de Schengen. Supongamos, que es mucho suponer, pero realmente no. Lo que quiero decir es que no hay realmente, o sea, la decisión de Meloni es más política, de repercusión política, de mandar un mensaje que busca más eso que buscar una efectividad. ¿De acuerdo? Primero, porque, insisto, porque Ceuta no está en el espacio Schengen. Y aparte, claro, y esto es lo que quiero explicar. Aún así, supongamos que un migrante, que una persona que logró pasar la frontera con Ceuta, proveniente de Marruecos, pase a la península ibérica, pues imaginemos que pasa la frontera con Francia, por los Pirineos. Ausencia de control de fronteras. Y que luego, por lo que sea, pasa a Italia. Normalmente, no siempre, pero normalmente, históricamente, en términos generales, un migrante que logra entrar en el espacio Schengen por el sur, por la zona del Mediterráneo, no siempre, pero generalmente donde el interés que va a tener es ir hacia países del norte de Europa, porque son países donde hay una mayor, pero en primer lugar hay más empleo y luego hay mayores coberturas sociales, ¿no? Pero bueno, supongamos que, y no siempre es así, porque cuando Sánchez, por lo menos lo que han dicho algunos analistas, cuando Sánchez, el gobierno Sánchez, acordó con Podemos regularizar a 500.000, bueno, mínimo 500.000, aunque dicen que puede ser más, migrantes sin papeles, pues eso parece que hizo un efecto llamada de migrantes que estaban en Francia, que fueron a España y bueno, como lo único que tienen que hacer era declarar que habían residido en España durante 8 meses, no sé si hasta qué punto había que demostrarlo o no, parece que eso supuso un efecto llamada, ¿no? Pero bueno, generalmente cuando tú llegas al espacio Schengen por medio de Grecia, por medio de Italia o Portugal o España, y eres una persona migrante que proviene bueno, de países muy pobres, ¿no? El interés es ir hacia el norte de Europa. Pero bueno, vuelvo al ejemplo en cuestión. Eh, que supongamos que por lo que sea, un migrante pasa la frontera de España con Francia y luego pasa de Francia a Italia, sin control, porque el espacio Schengen es eso, es que claro, lo difícil para un migrante es entrar dentro del espacio Schengen. ¿Vale? Y repito, Ceuta no es espacio Schengen. Lo difícil es entrar en el espacio Schengen, pero una vez que has entrado, barra libre. O sea, y luego puedes pasar por donde quieras. Claro, la narrativa, o sea, lo que quisiera la señora Meloni presentar como un hecho y la narrativa de ciertos creadores de opinión, del team liberal, del team facha, bueno, gente opositora a Sánchez, es pues que en caso de que haya controles de la frontera entre Francia e Italia, perdón, en caso de que hubiese gente que pasase de Francia a Italia, que habría controles. Es que eso no está ocurriendo. Es que eso no está ocurriendo. Es decir, si una persona puede entrar irregularmente a España y después desplazarse sin ningún tipo de control a Francia, si luego pasase a Italia, por la frontera que va entre la ciudad de Menton hasta, no sé cómo se llama la localidad italiana, ¿cómo puede las autoridades italianas saber que la persona en cuestión originalmente entró por España? Hombre, por poder podría, pero para hacer eso tenía que haber controles a las fronteras como había antes del espacio Schengen. Y eso no lo está haciendo. Ahí está la impostura, la pantomima, el paripé. Es que eso no está ocurriendo. Si hiciera esto, entonces sí que estaría realmente suspendiendo el acuerdo Schengen con España por necesidad, por una cuestión de fuerza mayor. Es que esto no está ocurriendo. Es que esto el gobierno de Meloni no lo está haciendo. Está controlando los aeropuertos y los puertos, sobre todo los puertos. Entonces, por eso algunos analistas, y bueno, yo pienso que la medida del gobierno italiano tiene más valor político que eficacia práctica. Además,
Es decir, de la propia Comisión Europea ha dicho recientemente, y es normal, porque es que para pasar de Ceuta a la península ibérica no es tan fácil, pero la propia Comisión Europea ha dicho que no se ha detectado un movimiento ilegal significativo de migrantes desde Ceuta hasta el resto de Europa, hacia España y luego el resto de Europa. Y luego hay un dato demoledor, que eso tampoco lo están diciendo, pero hasta en la prensa, que es que los controles italianos en los aeropuertos, por tanto, han detectado desde que empezaron los controles, han detectado unas 20 personas, o sea, no mucho, con documentación irregular o antecedentes penales o policiales, o delictivos, pero ninguna había pasado por Ceuta. Entonces, me vas a perdonar la expresión, pues que esto que está planteando Italia es una gilipollez. Bueno, gilipollez en el sentido de que pretendiese Meloni proteger, y el gobierno finlandés también que ha apoyado a Italia, proteger a sus países de la avalancha migratoria que proviene de Ceuta. No, no. Esto no es el objetivo que se persigue. Lo que se persigue es otra cosa, es comunicación, una narrativa, storytelling, política espectáculo, Entonces, luego estaría el tema de si esto es sostenible el tiempo. Entonces, yo ya he visto, y es una cosa que yo ignoraba hasta que no me puse a estudiar la cuestión, que el propio espacio Schengen prevé cláusulas para restablecer los controles en las fronteras, que, lo vuelvo a repetir, en los aeropuertos, no, claro, porque tampoco soy un experto en geografía, pero que yo sepa, Italia y España no tienen fronteras comunes, es decir, Italia tiene frontera con Francia, que luego también tiene frontera con España tras los Pirineos, pero ahí no hay controles, ¿de acuerdo? Son entre los aeropuertos. Pero aún así los controles en aeropuertos por causas de fuerza mayor son sostenibles en el tiempo. Bueno, pues como decía, el espacio Schengen está inscrito dentro de los tratados europeos incluso de tres maneras y en tres puntos concretos. Primero, por arte, leo. El artículo, sabéis que lo he dicho muchas veces, que el Tratado de Lisboa, que es el Tratado Europeo Bisperante, está dividido en dos partes, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 3,2 del Tratado de la Unión Europea establece que, cito textualmente, la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. Es el principio del acuerdo de Schengen. El artículo 67.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que la Unión Europea garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores. E incluso hay un protocolo de los tratados europeos, el protocolo número 19, que versa sobre el acervo de Schengen, que explica que Schengen está literalmente anexado a los tratados europeos, al TUE y al TFUE, y se especifica que está integrado entonces Schengen dentro del marco jurídico de la Unión Europea y que debe desarrollarse para crear un espacio sin fronteras interiores, ¿no? Por tanto, no, contrariamente a algunas declaraciones que ha habido, no se puede suspender de forma unilateral e indefinida a España, o sea, el protocolo, o sea, el marco, las disposiciones de Schengen no se pueden suspender respecto de España de forma indefinida. Porque, claro, algunos medios progres, afines al gobierno del PS, han dicho que decir lo contrario, que se podría hacer eso, es un bulo de extrema derecha. Pues tienen razón. En parte tienen razón. Si lo que se pretende es hacer eso de forma indefinida, sin límite temporal, no se puede. O, estrictamente hablando, se puede, pero si lo haces, estás violando los tratados europeos. Y os digo una cosa, Meloni, o como cojones se llame el presidente de Finlandia, no están donde están para violar los tratados europeos. O sea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, no sé cómo se dice, el 30 de julio dijo que estaba a favor de cerrar el espacio Schengen con España. Temporal, indefinidamente, bueno.
La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, también respaldó la propuesta italiana y pidió que se excluyera a España del espacio de libre circulación. No se puede hacer eso. Eso no se puede hacer por una cuestión que la he desarrollado en otros vídeos, en muchos vídeos. Es que para hacer eso haría falta cambiar los tratados europeos, ¿de acuerdo? Para que España, pues por ejemplo, tuviera el estatus de la República de Irlanda, que no está en Schengen. ¿Cuál es el problema? El problema que yo he mencionado muchas veces, el problema de la unanimidad, que para hacer eso hace falta reformar los tratados europeos y para eso hace falta la unanimidad de los Estados miembros. Si España opone su veto a eso, es imposible que se haga. Dinamarca también llegó a plantear que la Unión Europea debe considerar todas las opciones, incluida la suspensión de Schengen para España. No se puede hacer como les da la gana y todo el tiempo que quieran, es decir, no se puede. Y de hecho el propio comisario europeo de migración, que no sé de qué país es, Magnus Brunner, parece un nombre alemán, el propio comisario europeo de migración dijo que no existe, tiene razón, no existe una vía para expulsar a España del régimen de libre circulación por las razones expuestas, máxime cuando, insisto, Ceuta no está en Schengen. Es decir, no, un migrante no puede pasar de Ceuta o de Melilla a la península, a la zona peninsular de España de cualquier forma, hay controles, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo a repetir, la presencia de migrantes en Ceuta es para Italia es una amenaza que no existe porque no hay vuelos directos. Y entonces, insisto, y si hubiese, lo vuelvo a repetir para que quede claro, si hubiese un migrante de estos que han participado en la crisis migratoria que pasase a España, si luego decidiese ir a Italia o incluso a Finlandia, por medio de Francia, Alemania, Polonia, Bueno, sí, hay que pasar por Dinamarca, pues luego hay un puente entre Dinamarca y Suecia, luego se lo podría hacer sin ningún tipo de control. Otra cosa es la capacidad real de desplazarse, pero por poder puede. Y luego desde Suecia ir a Finlandia, el gobierno finlandés, por mucho que alce la voz, no puede controlar a alguien en la frontera. Y de hecho no podría saber si esa persona, en caso de controlarla, viene de España. O sea, es inaplicable. O sea, para poder hacer eso habría que controlar a todo el mundo. Cosa que, por cierto, yo defiendo. Yo sí apoyo eso. Que si hay fronteras, pues vamos a usarlas, vamos a hacer que existan, ¿no? Entonces, en definitiva, y antes de hacer el siguiente vídeo, porque hoy también no voy a esperar a mañana, hoy también voy a subir un vídeo de reacción porque me parece importante. La decisión del gobierno italiano es espectáculo, es un paripé. Y bueno, ¿hasta cuándo se mantendrán estas disposiciones? Pues la verdad es que es irrelevante, porque en el fondo tiene muy poca efectividad. Realmente. Está controlando en los aeropuertos y en los puertos y es muy improbable que alguien que llegue a los aeropuertos provenga de Ceuta. Y aunque, y con eso termino, aunque decidiera el gobierno italiano o finlandés controlar a todas las personas que viniesen, porque eso sí se puede saber, evidentemente, si tú llegas al puerto de Roma, al aeropuerto de Helsinki, sí se puede saber si vienes del aeropuerto de Madrid o Barcelona, eso se puede saber, ¿no? Pero aunque lo hiciesen durante un cierto tiempo, bastante tiempo, de forma prolongada, sería una medida cosmética y ya está.